La morgue, donde se movieron los cuerpos. Forenses abandonaron turno. Morelos, 31-10-1990, CESO 145. El aire nocturno de Cuernavaca arrastraba ese olor particular de octubre que mezclaba bugambilias marchitas con humedad de tierra mojada. En el Instituto Médico Forense de Morelos, ubicado en la colonia Acapantzingo, los fluorescentes del pasillo principal parpadeaban con ese ritmo irregular que llevaban haciendo desde que los instalaron en 1982, cuando el edificio todavía era nuevo y las paredes no tenían esas manchas de humedad que ahora parecían mapas de países inexistentes. Rodrigo Venegas llevaba 6 años trabajando en la morgue. A sus 32 años había visto cosas que harían vomitar a cualquier persona normal, pero esa noche del 31 de octubre algo en el ambiente le erizaba la piel de una manera diferente. Quizás era el silencio. La morgue nunca estaba completamente silenciosa. Siempre había el zumbido de los refrigeradores, el goteo de alguna tubería, el murmullo distante del tráfico en la avenida. Pero esa noche todo parecía contenido, como si la ciudad entera estuviera aguantando la respiración. Su compañero de turno, el doctor Ernesto Maldonado, revisaba el expediente del último ingreso mientras masticaba un taco de canasta que había comprado horas antes en el puesto de Doña Lupe, frente al mercado Adolfo López Mateos. Ernesto tenía 51 años. Era divorciado 2 veces y fumaba delicados sin filtro desde los 16. Sus manos temblaban ligeramente, no por nerviosismo sino por años de café negro y poco sueño, mientras pasaba las hojas amarillentas del registro. Si estás viendo esto desde cualquier parte del mundo, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos sigues. Estas historias necesitan ser contadas, recordadas, porque lo que pasó esa noche en Morelos cambió para siempre la vida de quienes lo presenciaron. La morgue albergaba 18 cuerpos esa noche. 18 almas que habían dejado de serlo para convertirse en casos, en números de expediente, en papeleo burocrático que alguien tendría que procesar antes del Día de Muertos. Entre ellos estaba don Sebastián Cortés, un campesino de 73 años de Tepoztlán, que había muerto de un infarto mientras podaba sus naranjos. La señora Guadalupe Ramírez, maestra jubilada que se había desplomado en misa del domingo, y 3 jóvenes sin identificar que habían aparecido en una barranca cerca de Tres Marías, con señales de violencia que sugerían un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico que empezaba a teñir de rojo las carreteras del estado. Rodrigo caminaba por el pasillo principal cuando escuchó el primer ruido. No fue fuerte ni dramático. Fue apenas un roce metálico, como si alguien hubiera arrastrado levemente una de las camillas de acero inoxidable contra el suelo de cemento pulido. Se detuvo en seco, con el portapapeles todavía en la mano, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba de forma involuntaria. ¿Oíste eso?, preguntó hacia la oficina donde Ernesto seguía con su taco y sus papeles. ¿Qué cosa?, respondió el doctor sin levantar la vista, con esa indiferencia que dan décadas de trabajar con muertos. Un ruido. En la sala 3. Ernesto suspiró. Dejó el expediente sobre el escritorio metálico que había pertenecido a la Secretaría de Salud desde tiempos del presidente López Portillo y se levantó con ese crujir de articulaciones que acompaña a los hombres que han pasado demasiadas horas de pie sobre pisos de concreto. Probablemente los refrigeradores. Ya sabes cómo se ponen cuando baja la temperatura, pero Rodrigo conocía los sonidos de la morgue como un músico conoce su instrumento. Este había sido diferente, más orgánico, más deliberado. Caminaron juntos hacia la sala de conservación número 3, sus pasos resonando en ese silencio espeso
que parecía absorber cualquier sonido antes de que pudiera propagarse completamente. Las luces fluorescentes proyectaban sombras alargadas que se estiraban y contraían con cada movimiento. Rodrigo notó que sus propias manos sudaban, algo que no le había pasado ni siquiera aquella vez que tuvo que procesar los cuerpos de una familia completa después del incendio en la colonia Chapultepec. La puerta de la sala 3 estaba entreabierta. Rodrigo estaba completamente seguro de haberla cerrado una hora antes, cuando terminó de catalogar los efectos personales del último ingreso. La cerraba siempre. Era un ritual, una de esas pequeñas supersticiones que desarrollas cuando trabajas rodeado de muerte. Cerrar las puertas, no silbar en los pasillos, nunca mirar directamente a los ojos de un cadáver mientras lo lavas. Ernesto empujó la puerta con el pie. Otra superstición compartida, no usar las manos si no era necesario. Y ambos entraron a la sala refrigerada. La temperatura era de 4 grados centígrados, lo suficiente para preservar los tejidos, pero no tanto como para congelarlos. El vapor de sus respiraciones se materializaba frente a sus rostros como pequeños fantasmas efímeros. Todo parecía estar en orden. Las 18 camillas estaban en sus posiciones, cada una con su respectiva sábana blanca cubriéndola, cada una con su tarjeta de identificación colgando de un gancho al pie de la estructura metálica. Pero había algo en el aire, algo que Rodrigo no podía precisar, una sensación de que algo estaba fuera de lugar de una manera casi imperceptible. ¿Ves? Nada, dijo Ernesto, aunque su voz carecía de la convicción usual. Él también lo sentía. Rodrigo recorrió la sala con la mirada, verificando mentalmente cada detalle. La camilla 1, don Sebastián, el del infarto. La camilla 2, la señora Guadalupe. La 3, 4 y 5, los jóvenes de Tres Marías. Todo en orden, todo exactamente como... Entonces lo vio. La sábana de la camilla 7 estaba arrugada de manera diferente. No drásticamente, no de forma que fuera obvio a primera vista, pero Rodrigo había colocado personalmente esa sábana 3 horas antes y recordaba perfectamente cómo había caído sobre el cuerpo, formando ángulos precisos sobre los contornos del cadáver. Ahora el patrón era distinto. La tela estaba desplazada varios centímetros hacia la izquierda, como si algo o alguien la hubiera movido desde abajo. «Las 7», murmuró, señalando con un dedo tembloroso. Ernesto se acercó, entrecerrando los ojos tras sus lentes con armazón de carey que necesitaban limpieza desde hacía días. Observó la sábana durante largos segundos antes de hablar. «Tal vez no la acomodaste bien». «La acomodé perfectamente, Ernesto. Llevo 6 años haciendo esto. El cuerpo bajo la sábana 7 pertenecía a una mujer de aproximadamente 40 años, María Elena Soto, quien había sido encontrada en su departamento de la colonia Cantarranas 3 días atrás. Aparente sobredosis de barbitúricos, según el reporte preliminar, aunque todavía faltaba la toxicología completa. Sin familiares conocidos, sin señas de violencia externa. Una muerte solitaria y triste de las muchas que pasaban por esa morgue sin dejar más huella que un expediente archivado y un número en las estadísticas municipales. Rodrigo extendió la mano hacia la sábana. Sus dedos temblaban ligeramente cuando tocaron la tela fría y húmeda. Por un momento consideró dejarlo así, dar media vuelta y fingir que no había visto nada, terminar el turno, irse a casa con su esposa Lucía y su hijo de 4 años que lo esperaban en su casa de interés social, en la colonia Lagunilla del Salto. Podía hacerlo, podía simplemente... Pero no lo hizo.
Levantó la sábana con un movimiento rápido, casi violento, como si arrancara una curita para minimizar el dolor. El rostro de María Elena Soto lo miraba con los ojos cerrados, la piel con ese tono ceroso característico de quienes llevan días muertos, los labios azulados, la mandíbula relajada. Todo normal, todo exactamente como debía estar, excepto que... ¡Mierda!, susurró Ernesto a su lado. La cabeza de María Elena estaba girada hacia la izquierda, completamente hacia la izquierda, con la mejilla casi tocando el acero de la camilla. Y Rodrigo recordaba perfectamente, con esa claridad fotográfica que a veces trae el terror puro, que cuando la había ingresado esa tarde, la cabeza estaba perfectamente centrada, mirando hacia el techo con esa neutralidad muerta que tienen todos los cadáveres. «No es posible», dijo Rodrigo, aunque sabía que lo era, que estaba viendo exactamente lo que estaba viendo. «Los músculos post-mortem», comenzó Ernesto buscando una explicación racional en su arsenal de décadas de medicina forense. A veces hay contracciones, espasmos, la rigidez cadavérica puede causar movimientos menores cuando se relaja. Ernesto, esta mujer lleva 3 días muerta. La rigidez ya pasó, y un giro de cabeza de 90 grados no es un movimiento menor. El silencio que siguió fue denso y sofocante a pesar del aire frío de la sala. Ambos hombres miraban el cuerpo sin pestañear, como si esperara que hiciera algo más, algo que confirmara o negara lo que sus cerebros se negaban a procesar completamente. Fue entonces cuando sonó el teléfono. El timbre resonó desde la oficina principal como un grito en la quietud de la morgue, haciéndolos saltar a ambos. Rodrigo sintió cómo el corazón le latía en las sienes, en el cuello, en las muñecas. Ernesto salió primero de la sala, caminando rápido pero sin correr, manteniendo esa dignidad profesional incluso cuando el miedo empezaba a filtrarse por las grietas de su fachada de médico curtido. Rodrigo permaneció un momento más en la sala 3, mirando el rostro girado de María Elena Soto, preguntándose si sus ojos cerrados se abrirían de repente, si sus labios azules se moverían para formar palabras que ningún muerto debería pronunciar. Pero no pasó nada. En la sirena de la ambulancia cortó el silencio de la madrugada como un cuchillo. Rodrigo sintió un alivio extraño y contradictorio. Por un lado, la llegada de los cuerpos del accidente significaba más trabajo, más horror, más muerte. Por otro, significaba también la presencia de otras personas, otras voces, otros testigos de lo que fuera que estaba sucediendo en esa morgue. Salieron a recibir el primer convoy. El aire nocturno se sentía más fresco de lo habitual para un octubre en Cuernavaca, y Rodrigo agradeció mentalmente poder respirar algo que no fuera el olor a formol y desinfectante que había estado inhalando durante las últimas 6 horas. Los paramédicos bajaron las primeras camillas con esa eficiencia mecánica que da la repetición. Rostros cansados bajo las luces intermitentes rojas y azules que bañaban la fachada del edificio en colores de pesadilla. «Primera remesa», anunció uno de los paramédicos, un hombre joven de no más de 25 años, con el uniforme manchado de sangre. 6 más vienen en camino. El autobús iba lleno, doctor. Familias completas. Había niños. Ernesto asintió sin decir nada, tomando el portapapeles que le extendían con los datos preliminares. Sus ojos recorrían las líneas mientras Rodrigo y 2 camilleros del turno nocturno, Jesús y Manuel, muchachos de la zona que llevaban apenas un año en el trabajo, empezaban a trasladar los cuerpos hacia el interior. El primero era un hombre de mediana edad, complexión robusta, con una herida profunda en el cráneo que había dejado expuesta parte del hueso. Vestía una guayabera blanca, ahora roja por la sangre seca. En el bolsillo de su pantalón,
Rodrigo encontraría después una foto arrugada de 3 niños sonrientes frente a un pastel de cumpleaños. El segundo era una mujer joven, embarazada, su vientre abultado grotescamente intacto, mientras el resto de su cuerpo mostraba las señales brutales del impacto. Rodrigo trató de no pensar en el bebé que nunca nacería, en los 2 futuros que se habían extinguido en un solo instante de metal retorcido y vidrio pulverizado. ¿Dónde los ponemos?, preguntó Jesús, un muchacho delgado de Jiutepec que enviaba dinero a su madre viuda cada quincena. Las salas están llenas. Sala 4, ordenó Ernesto. Saquen las camillas viejas del almacén, las que están descompuestas. Esta noche van a tener que servir. Mientras organizaban el espacio, habilitando áreas que normalmente se usaban para almacenamiento, llegó la segunda ambulancia, luego la tercera. Para las 3 de la mañana, el Instituto Médico Forense de Morelos albergaba 43 cuerpos, 43 historias interrumpidas, 43 familias que recibirían noticias devastadoras con el amanecer, 43 razones por las que Rodrigo había empezado a cuestionarse si este trabajo valía realmente los 3,000 pesos mensuales que ganaba. Pero en medio del caos de ingresos, papeleo y ubicación de cadáveres, algo extraño comenzó a suceder. O más bien, algo extraño dejó de suceder. Los cuerpos originales, los 18 que habían estado en la sala 3 antes del accidente, se habían quedado completamente quietos. Rodrigo lo notó cuando fue a verificar por 4ª vez desde que había visto el brazo colgante de don Sebastián. El viejo campesino seguía en la misma posición, el brazo todavía fuera de la camilla, los dedos aún apuntando al suelo. Pero no había habido más movimiento, ni un cambio de posición, ni una arruga nueva en las sábanas, nada. Es como si estuvieran esperando, murmuró para sí mismo, aunque inmediatamente se sintió ridículo por haberlo pensado, más aún por haberlo dicho en voz alta. ¿Decías algo?, preguntó Manuel, pasando con una caja llena de bolsas para efectos personales. Nada. Hablaba solo, pero la idea se había instalado en su mente como una astilla infectada. Los cuerpos no se movían cuando había testigos, cuando había actividad, ruido, movimiento de personal. Se movían en el silencio, en la soledad cuando nadie miraba, como si tuvieran conciencia de ser observados, como si fueran tímidos. A las 4 de la mañana, Ernesto lo llamó a la oficina. El doctor mayor se había quitado los lentes y se frotaba los ojos con esa intensidad que dejaba marcas rojas alrededor de las cuencas. Sobre el escritorio había una botella de Tonayán, el tequila barato que vendían en las tiendas de abarrotes, y 2 vasos de plástico. «Siéntate», dijo sin mirarlo. Rodrigo obedeció, sintiendo el cansancio de la noche acumularse en sus huesos como plomo líquido. Ernesto sirvió 2 tragos generosos y le extendió uno. «Por los muertos», brindó el doctor, con una ironía amarga en la voz. «Por los muertos», repitió Rodrigo, y ambos bebieron. El tequila quemaba bajando por la garganta, pero era un dolor limpio, honesto, completamente terrenal. Rodrigo agradeció esa sensación de realidad física después de horas, de sentirse como si estuviera caminando por un sueño cada vez más distorsionado. 23 años, dijo Ernesto de repente. Llevo 23 años trabajando con muertos. He visto cosas que harían que un hombre normal dejara de comer carne por el resto de su vida. He procesado cuerpos de niños abusados, de mujeres violadas y descuartizadas, de hombres torturados de maneras que parecían diseñadas por el mismísimo demonio. He visto lo que los humanos le hacemos a otros humanos cuando se quitan las capas de civilización. Hizo una pausa. Se sirvió otro trago. Pero nunca, en 23 años, había visto a un cadáver moverse.
¿Crees que nos estamos volviendo locos?, preguntó Rodrigo. ¿Qué es algún tipo de alucinación colectiva? Leí sobre eso una vez en una revista, que cuando la gente está bajo mucho estrés... No estamos locos, lo interrumpió Ernesto. Vi lo mismo que tú. Jesús también lo vio, aunque no dijo nada. Lo vi en su cara cuando pasó por la sala 3 hace una hora. Ese muchacho estaba pálido como los cadáveres que estaba trasladando. Entonces, ¿qué está pasando? Ernesto miró hacia la ventana. Afuera, la ciudad todavía dormía, ajena a lo que ocurría en ese edificio de paredes manchadas y luces fluorescentes. Las primeras luces del amanecer todavía estaban a horas de distancia. Mi abuela, comenzó Ernesto con voz pausada, era de un pueblo pequeño de Oaxaca. Nunca fue a la escuela, no sabía leer ni escribir, pero conocía cosas que no se aprenden en libros. Me contaba historias cuando yo era niño, historias que mis padres le prohibían contarme porque decían que eran supersticiones de indios ignorantes. Rodrigo esperó en silencio. Nunca había escuchado a Ernesto hablar de su familia. Decía que los muertos tienen 3 días. 3 días en los que el espíritu todavía está atado al cuerpo, confundido, sin entender completamente que ya no pertenece al mundo de los vivos. Después de 3 días, el espíritu acepta su nueva condición y se va, se desprende, pero durante esos 3 días... ¿Pueden moverse?, completó Rodrigo. Ella decía que sí, que durante esos 3 días los muertos sueñan. Y a veces, en esos sueños, recuerdan que tienen cuerpo, y el cuerpo reacciona. Eso es... Rodrigo buscaba la palabra correcta, ridículo. Es folclore, no hay base científica. También es ridículo que 18 cadáveres cambien de posición en una morgue refrigerada, replicó Ernesto. También es ridículo que don Sebastián Cortés, que murió hace 2 días de un infarto, ahora tenga el brazo colgando como si estuviera alcanzando algo. Pero aquí estamos, bebiendo tequila malo a las 4 de la mañana, discutiendo exactamente eso. Un golpe seco resonó desde el pasillo. Ambos hombres se pusieron de pie simultáneamente, volcando uno de los vasos en el proceso. El líquido se derramó sobre los papeles del escritorio, pero ninguno le prestó atención. «Sala 3», dijo Rodrigo, aunque no sabía cómo lo sabía. Corrieron por el pasillo, sus pasos resonando en la quietud previa al amanecer. La puerta de la sala 3 estaba abierta de par en par, completamente abierta, las bisagras crujiendo levemente con una brisa que no debería existir en un edificio cerrado. Jesús estaba de pie en el umbral, inmóvil, mirando hacia el interior con los ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse de sus órbitas. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido, como un pez fuera del agua buscando oxígeno. «¿Qué pasó?», exigió Ernesto tomándolo por los hombros. «¿Qué viste?» Yo venía a buscar más bolsas para evidencia», tartamudeó el muchacho, su voz temblando tanto que apenas era comprensible. La puerta estaba cerrada, lo juro por Dios que estaba cerrada. Pero cuando pasé frente a ella, se abrió sola y vi... «¿Qué viste, Jesús?» Se movían, doctor, todos, al mismo tiempo. Rodrigo entró primero a la sala 3, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentir el pulso en sus oídos. El aire frío lo golpeó como siempre, pero había algo más ahora, algo que no era temperatura sino sensación pura e inexplicable. La sala se sentía ocupada. No solo por los cuerpos inertes sobre las camillas, sino por algo más, algo invisible que llenaba los espacios entre el metal y el concreto. Los 18 cuerpos originales habían cambiado de posición de nuevo. Todos. Como si hubieran realizado una coreografía sincronizada durante los segundos que nadie los miraba. Don Sebastián Cortés ahora tenía ambos brazos extendidos hacia los lados, como si estuviera siendo crucificado. La señora Guadalupe Ramírez se había incorporado parcialmente.
su torso formando un ángulo de 45 grados con la camilla, sostenido por algo invisible porque los músculos muertos no podían mantener esa posición. María Elena Soto, la de la sobredosis, había girado completamente hacia el otro lado y ahora su rostro miraba directamente hacia la puerta, hacia donde ellos estaban de pie. Y los tres jóvenes de Tres Marías, los del narcotráfico, los sin nombre ni familia que los reclamara, estaban sentados. Completamente sentados en sus respectivas camillas, con las piernas colgando, los pies descalzos suspendidos sobre el suelo de cemento, las cabezas inclinadas hacia adelante como si estuvieran rezando o durmiendo o esperando instrucciones de alguien que solo ellos podían ver. «Dios misericordioso», susurró Ernesto, y Rodrigo se dio cuenta de que era la primera vez en 6 años que escuchaba al doctor mencionar a Dios de manera no blasfema. «Tenemos que sacarlos de aquí», dijo Rodrigo, sorprendido por la calma en su propia voz, esa extraña claridad que a veces llega cuando el miedo cruza cierto umbral y el cerebro simplemente decide funcionar en modo de supervivencia pura. ¿Sacarlos? ¿A dónde? No sé. Afuera. Al patio. A otro edificio. No me importa. Pero no podemos dejarlos aquí con los del accidente, no con todos esos cuerpos frescos. No sabemos qué va a pasar. Ernesto lo miró como si hubiera sugerido algo completamente irracional. Pero entonces sus ojos volvieron a los tres jóvenes sentados, y algo en su expresión cambió. Asintió lentamente. «Está bien. Empecemos por los que llevan más tiempo. Don Sebastián, la maestra, los de Tres Marías. Los movemos al área de almacenamiento temporal del sótano». «El sótano no tiene refrigeración», objetó Rodrigo. «Esta noche eso es lo que menos me preocupa». Llamaron a Manuel, que estaba en la sala 4, documentando los efectos personales de las víctimas del accidente. El muchacho llegó con expresión de cansancio que se transformó en alarma cuando vio la escena en la sala 3. «Madre Santísima», sin preguntas, ordenó Ernesto. «Ayúdenos a mover estos cuerpos al sótano. Ahora». Jesús se había quedado en el pasillo, negándose a entrar de nuevo a la sala. No lo culparon. Manuel y Rodrigo tomaron la primera camilla, don Sebastián, y comenzaron a empujarla hacia la salida. Los brazos extendidos del anciano se balanceaban con el movimiento, rozando las paredes del pasillo angosto, dejando marcas invisibles en el aire. El trayecto al sótano parecía interminable. El edificio del Instituto Forense había sido construido en los años 70 sobre los restos de lo que antes había sido un hospital del Seguro Social, y el sótano conservaba esa arquitectura antigua de pasillos estrechos y techos bajos. Las luces allá abajo eran más tenues, más espaciadas, creando charcos de oscuridad entre cada círculo de iluminación amarillenta. Cuando dejaron a don Sebastián en una de las salas de almacenamiento, un espacio polvoriento, lleno de archiveros viejos y equipo médico obsoleto, Rodrigo notó algo que le heló la sangre. Los dedos del viejo se habían cerrado. No completamente, pero sí lo suficiente como para que ya no estuvieran rígidos y extendidos como minutos antes. Se habían flexionado, como si estuvieran tratando de agarrar algo, de aferrarse a algo. ¿Lo viste? Susurró Manuel, confirmando que Rodrigo no lo había imaginado. Lo vi. Deberíamos irnos, deberíamos salir de aquí y no volver nunca. Esto no es natural, Rodrigo. Esto es cosa del diablo. Si nos vamos, perdemos nuestros trabajos. Perdemos nuestras licencias y estos cuerpos se quedan aquí, moviéndose, haciendo quién sabe qué mientras no hay nadie que... ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer nosotros? No somos exorcistas, somos trabajadores de morgue. Catalogamos muertos, los cortamos, los cosemos, llenamos papeles. No estamos entrenados para esto.
Tenía razón, por supuesto, pero regresar no era una opción que Rodrigo pudiera contemplar. Había algo en él, orgullo profesional, terquedad, o simplemente el rechazo a aceptar que el mundo podía funcionar de maneras que contradecían todo lo que creía saber, que lo mantenía allí, que lo hacía subir de nuevo esas escaleras y regresar por la siguiente camilla. Para las 5 de la mañana habían movido 7 de los 18 cuerpos originales al sótano. Ernesto se había quedado arriba, monitoreando a los del accidente, asegurándose de que no hubiera, Dios no lo permitiera, movimiento entre esos cuerpos también. Hasta ahora, las víctimas del accidente permanecían inquietantemente quietas, con esa inmovilidad absoluta que solo tienen los muertos recientes, aquellos cuyo último aliento todavía está fresco en sus pulmones colapsados. Cuando Rodrigo y Manuel regresaron por la 8ª camilla, uno de los jóvenes de Tres Marías, el del tatuaje del águila, encontraron que se había recostado de nuevo. Ya no estaba sentado. Estaba tendido en su posición original, la sábana cuidadosamente colocada sobre su cuerpo, como si manos invisibles la hubieran acomodado con precisión quirúrgica. «Esto es imposible», dijo Manuel, y su voz había adquirido un tono agudo, histérico. «Los muertos no se acuestan solos. Los muertos no se cubren con sábanas. Los muertos no...» «¡Cállate!», ordenó Rodrigo, más duro de lo que pretendía. «Solo ayúdame a moverlo». Cuando tocaron la camilla, el joven se incorporó de nuevo. No gradualmente, no con el movimiento lento y trabajoso de quien despierta de un sueño profundo. Se incorporó de golpe, como impulsado por un resorte, pasando de horizontal a vertical en medio segundo. La sábana cayó al suelo. Y sus ojos, que habían estado cerrados, que deberían haber estado cerrados por los párpados cosidos, que Rodrigo mismo había trabajado 2 días atrás, estaban abiertos y mirándolo directamente. Manuel gritó, un grito agudo, infantil, que resonó por todo el edificio y probablemente despertó a los guardias de seguridad del edificio del Ministerio Público, que estaba al lado. Rodrigo no gritó. No podía. Su garganta se había cerrado completamente, todos los músculos contraídos en un espasmo de terror tan puro que por un momento pensó que iba a desmayarse. Los ojos del joven muerto no eran ojos humanos. O sí lo eran, pero estaban vacíos de una manera que iba más allá de la simple ausencia de vida. Eran pozos, eran agujeros en el universo. Eran ventanas hacia algo que ningún ser vivo debería tener que contemplar. Y luego habló, no con voz, no técnicamente. Su boca no se movió, su lengua no formó palabras, sus cuerdas vocales cortadas y frías no vibraron. Pero Rodrigo escuchó palabras dentro de su cabeza, tan claras como si alguien le hubiera susurrado directamente al oído. Nos quedamos. 2 palabras. 2 palabras simples en español, pronunciadas sin acento, sin emoción, sin nada que las identificara como venidas de una persona específica o de un lugar específico o de un tiempo específico. Nos quedamos. Manuel había salido corriendo. Rodrigo lo escuchaba subir las escaleras tropezando, gritando incoherencias sobre demonios y posesiones y el fin del mundo. Pero Rodrigo no podía moverse. Estaba clavado al suelo, mirando esos ojos vacíos, sintiendo cómo algo invisible pero tangible se extendía desde el cuerpo sentado y lo envolvía como telarañas. Entonces Ernesto entró a la sala. El doctor llevaba algo en la mano. Una botella de agua bendita que había conseguido Dios, ¿sabe dónde? Probablemente de la capilla improvisada que algunos familiares habían instalado en el vestíbulo principal para rezar por las víctimas del accidente. Se acercó al joven muerto sin vacilar,
sin mostrar el miedo que debía estar sintiendo, y roció el agua sobre su frente. El efecto fue inmediato. El cuerpo del joven convulsionó una vez, violentamente. Luego se desplomó hacia atrás sobre la camilla. Los ojos se cerraron. La tensión en el aire se disolvió como niebla bajo el sol. El joven volvió a ser lo que debía ser, un cadáver, solo carne muerta esperando cremación o entierro. «Aléjate de él», ordenó Ernesto, y Rodrigo obedeció con piernas que apenas lo sostenían. Salieron de la sala 3, cerrando la puerta tras ellos. En el pasillo, Manuel estaba sentado contra la pared, llorando abiertamente, con la cara entre las manos. Jesús había aparecido desde algún lugar del edificio, su rostro una máscara de confusión y alarma. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exigió. Manuel no para de gritar sobre muertos que caminan y... «Llama al padre Agustín», interrumpió Ernesto. «¿El padre Agustín, el de la parroquia de Guadalupe?» «Sí, dile que venga ahora. Dile que traiga todo lo que necesita para un exorcismo», completó Rodrigo, y las palabras sonaron absurdas saliendo de su boca, imposibles, producto de otra época donde la razón todavía no había triunfado sobre la superstición. Pero allí estaban, en 1990, en un instituto médico forense del gobierno mexicano, a punto de llamar a un sacerdote para que exorcizara cadáveres que no deberían poder moverse, pero que claramente estaban haciendo exactamente eso. El amanecer comenzó a filtrarse a través de las ventanas sucias del edificio, bañando el pasillo en una luz grisácea que de alguna manera hacía que todo se viera peor, más sórdido, más desesperanzadoramente real. Rodrigo se sentó junto a Manuel, su espalda contra la pared fría, y esperó mientras Jesús hacía la llamada telefónica más extraña de su vida. En la sala 3, 18 cuerpos esperaban. En el sótano, 7 más descansaban en la oscuridad. Y en el aire viciado del Instituto Médico Forense de Morelos, algo antiguo y hambriento había despertado, y la noche apenas comenzaba a mostrar su verdadera naturaleza. Cuerpo permaneció inmóvil, tan muerto como debía estar, tan quieto como el resto de los 17 cadáveres que compartían esa sala refrigerada. Cuando finalmente salió, encontró a Ernesto al teléfono. Su rostro había adquirido un tono grisáceo que no tenía nada que ver con la iluminación fluorescente. «Sí, comandante, entiendo. ¿Cuántos? Dios santo. Sí, estamos preparados, los esperamos». Colgó el teléfono con movimientos lentos, como si el aparato pesara más de lo normal. «Vienen en camino», dijo sin mirar a Rodrigo. «Un accidente en la autopista del Sol. Un autobús que venía de Acapulco se volcó cerca de Alpuyeca. 27 muertos confirmados. Pueden ser más». Rodrigo sintió cómo se le revolvía el estómago. 27 cuerpos más. En una morgue que ya estaba al límite de su capacidad. En una noche que ya se sentía mal de maneras que no podía explicar. «No tenemos espacio», dijo, aunque sabía que ese era el menor de sus problemas en ese momento. «Lo haremos, siempre lo hacemos». Ernesto encendió un delicados con manos que ahora temblaban notoriamente. Aspiró profundo, retuvo el humo, lo expulsó hacia las manchas de humedad del techo. «¿Crees que deberíamos reportar lo de las 7?» preguntó Rodrigo. «¿Reportar qué exactamente?» «Que un cadáver giró la cabeza». «¿A quién se lo reportamos? ¿Al director del instituto? ¿A la policía?» «Nos van a hacer pruebas de drogas, Rodrigo. Nos van a quitar las licencias. Van a pensar que estamos locos o borrachos o ambas cosas». Tenía razón, por supuesto. En 1990, en México, en una institución gubernamental, no había espacio para ese tipo de reportes. Los muertos estaban muertos, punto final.
Cualquier sugerencia de lo contrario era producto de estrés, cansancio o simple locura. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos nuestro trabajo, respondió Ernesto, aplastando el cigarrillo en el cenicero de latón que había sobre el escritorio. Preparamos espacio para los del accidente, procesamos los ingresos, llenamos los papeles, y mañana en la mañana, cuando termine este maldito turno, nos vamos a casa y tratamos de dormir. Pero ambos sabían que no iba a ser tan simple. A las 01:45 de la madrugada del 31 de octubre, no uno sino 3 de los 18 cuerpos habían cambiado de posición. Don Sebastián Cortés, el campesino de los Naranjos, ahora tenía el brazo derecho colgando fuera de la camilla, los dedos apuntando al suelo como si señalaran algo en las profundidades del cemento. La señora Guadalupe Ramírez, la maestra que había muerto en misa, tenía la boca abierta en una O perfecta, como si estuviera a punto de gritar o de rezar o de ambas cosas. Y uno de los jóvenes, sin identificar de Tres Marías, el que tenía tatuado un águila en el pecho, había girado completamente sobre su costado, dándoles la espalda como si se hubiera dado vuelta para dormir mejor. Rodrigo y Ernesto estaban de pie en medio de la sala 3, rodeados de muerte que ya no se comportaba como la muerte debía comportarse, esperando la llegada de 27 cuerpos más, mientras afuera, en algún lugar de la ciudad dormida de Cuernavaca, las campanas de una iglesia daban las 2 de la mañana y el Día de Muertos comenzaba oficialmente, trayendo consigo algo que ninguno de los dos hombres podría haber anticipado ni en sus peores pesadillas. El padre Agustín Montoya llegó a las 6:15 de la mañana, conduciendo su viejo Volkswagen sedán color beige que todos en la colonia Acapancingo conocían. Tenía 62 años, el cabello completamente blanco peinado hacia atrás y esa expresión serena que desarrollan algunos sacerdotes después de décadas de escuchar confesiones y oficiar funerales. Llevaba una maleta de cuero gastada que había pertenecido a su padre, también sacerdote en los tiempos anteriores al Vaticano II, y que contenía todo lo necesario para lo que la Iglesia llamaba discretamente casos especiales. Jesús lo recibió en la entrada, nervioso, explicándole la situación en frases entrecortadas que probablemente sonaban como delirios de alguien que había pasado demasiadas horas despierto. Pero el padre Agustín no mostró sorpresa. Simplemente asintió, bendijo el umbral antes de entrar y pidió ser llevado directamente a la sala 3. ¿No quieres saber más detalles?, preguntó Jesús mientras caminaban por el pasillo. Los muertos inquietos siempre cuentan su propia historia, respondió el sacerdote con una voz que había consolado a viudas y huérfanos durante 4 décadas. Mi trabajo es escuchar y después ayudarlos a irse en paz. Rodrigo los esperaba frente a la puerta cerrada de la sala 3. No había dormido en 24 horas y podía sentir cómo la realidad empezaba a difuminarse en los bordes de su percepción. El padre Agustín lo miró con ojos que habían visto demasiado sufrimiento humano para sorprenderse de nada más. «¿Usted es el asistente forense?», no fue una pregunta. Jesús me contó que fue el primero en notar los movimientos. «Sí, padre». ¿Tiene fe?». La pregunta tomó a Rodrigo desprevenido. Había sido bautizado de bebé, había hecho su primera comunión a los 7 años por insistencia de su abuela, pero hacía años que no pisaba una iglesia excepto para bodas y funerales. La fe parecía algo lejano, algo de otra época, algo que la gente necesitaba antes de que la ciencia explicara la mayoría de las cosas. «No lo sé», respondió honestamente. «Mejor así», dijo el padre Agustín, sorprendiéndolo de nuevo. «Los que dudan hacen mejores testigos. Los que creen demasiado fácilmente ven milagros donde solo hay coincidencias.
Los que no creen en absoluto se niegan a ver incluso cuando la evidencia está frente a ellos. Pero los que dudan, ustedes son los que realmente prestan atención. Abrió su maleta y comenzó a sacar objetos. Una estola morada, un crucifijo de plata que parecía muy antiguo, una botella de agua bendita más grande que la que Ernesto había usado, un libro de oraciones con las páginas amarillentas por el tiempo. Los colocó sobre una mesa auxiliar con movimientos precisos rituales. —¿Va a exorcizarlos? —preguntó Rodrigo. —No exactamente. El exorcismo es para cuando algo externo posee un cuerpo vivo. Esto es diferente. Esto es retención. Las almas que deberían haberse ido se están aferrando a la carne. Puede ser confusión, puede ser miedo, puede ser asuntos sin terminar. Mi trabajo es ayudarlas a entender que ya no pertenecen aquí. Y si no quieren irse. El padre Agustín lo miró con una expresión que contenía siglos de sabiduría eclesiástica. Entonces tendremos un problema más serio. Entraron juntos a la sala 3. La luz del amanecer se filtraba a través de las pequeñas ventanas cerca del techo, creando franjas de claridad que cortaban la penumbra. Los 18 cuerpos, ahora solo 11 porque 7 habían sido movidos al sótano, permanecían quietos en sus camillas, demasiado quietos, como actores esperando su turno para salir al escenario. El padre Agustín se detuvo en el centro de la sala, cerró los ojos y permaneció inmóvil durante casi un minuto completo. Rodrigo lo observaba sin atreverse a respirar demasiado fuerte. Finalmente, el sacerdote abrió los ojos y asintió para sí mismo. «Hay 11 aquí», dijo. «Pero puedo sentir otros. En el edificio, abajo. Los 7 que movimos al sótano. No solo ellos, hay más. Los nuevos, los del accidente». Rodrigo sintió cómo se le erizaba la piel de la nuca. «Los del accidente llevan solo horas muertos. No deberían... El trauma puede acelerar el proceso», explicó el padre mientras se colocaba la estola alrededor del cuello. «Muertes violentas, muertes repentinas, muertes de niños. Las almas se aferran más fuerte cuando no están preparadas para irse, y 27 almas muriendo juntas, de repente, en el mismo instante. Eso crea una especie de masa crítica espiritual. Se anclan mutuamente sin darse cuenta». Comenzó a caminar entre las camillas, rezando en voz baja en latín. Rodrigo reconoció algunas palabras: Pater Noster, Ave María, Requiem aeternam, pero otras sonaban más antiguas, más oscuras, como si vinieran de una época cuando el cristianismo todavía estaba mezclado con otras creencias más primarias. Cuando el padre llegó a la camilla de don Sebastián, el viejo campesino con los brazos extendidos, el sacerdote se detuvo y colocó una mano sobre la frente fría del cadáver. «Sebastián Cortés», dijo con voz firme, 73 años. Murió en su tierra, haciendo lo que amaba. Tiene 3 hijos, 9 nietos, una vida bien vivida. Es tiempo de descansar». El brazo de don Sebastián tembló. Apenas perceptible, pero Rodrigo lo vio. Los dedos se flexionaron una vez, 2 veces, como si estuvieran probando su capacidad de movimiento. Luego, lentamente, el brazo comenzó a retraerse, a volver a su posición natural junto al cuerpo. Cuando estuvo completamente recostado, el padre Agustín roció agua bendita sobre el rostro del anciano y murmuró algo que Rodrigo no pudo escuchar. «Uno menos», dijo el sacerdote, y había un cansancio en su voz que no había estado allí momentos antes, como si el proceso le hubiera costado algo más que solo palabras. Repitió el procedimiento con cada cuerpo. La señora Guadalupe Ramírez, la maestra que había muerto en misa, respondió inmediatamente, su torso inclinado bajando hasta la horizontal, como si un peso invisible hubiera sido removido.
María Elena Soto, la mujer de la sobredosis, giró la cabeza de regreso al centro, sus facciones relajándose en algo que casi parecía paz. Pero cuando llegó a los 3 jóvenes de Tres Marías, algo cambió. El primero, el del tatuaje del águila, estaba recostado como debía, aparentemente inofensivo. El padre Agustín colocó la mano sobre su frente y comenzó la oración, pero antes de que pudiera terminar la primera frase, los ojos del joven se abrieron de golpe, los mismos ojos vacíos que habían mirado a Rodrigo horas antes, los mismos pozos hacia la nada, y una voz salió del cuerpo. No la voz sin sonido de antes, sino una voz real, física, imposible porque las cuerdas vocales estaban cortadas y los pulmones no contenían aire. «No te metas, cura». El padre Agustín no retrocedió. Mantuvo la mano firmemente sobre la frente del cadáver y elevó su voz. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno que liberes esta carne y permitas que el alma descanse». «Este cuerpo no tiene alma», respondió la voz, y ahora era diferente, más profunda, resonando de una manera que no debería ser posible en un espacio tan pequeño. «Esta carne está vacía, y las cosas vacías pueden llenarse». Rodrigo sintió cómo todo su cuerpo se helaba. El padre Agustín había palidecido, pero mantenía su postura. «¿Quién eres? Nadie. Todos, los que esperan, los que siempre han esperado. ¿Esperando qué? La puerta. Cuando suficientes muertos están juntos en un solo lugar, cuando suficiente dolor se concentra, la puerta se abre. Solo un poco, solo lo suficiente. Y podemos entrar». El segundo joven se incorporó en su camilla. Luego el tercero. Ambos con los ojos abiertos, ambos mirando al padre Agustín con esa misma vacuidad terrible. Los 3 cuerpos hablaron al unísono, sus voces superponiéndose en una armonía discordante que hacía que los oídos de Rodrigo dolieran. 43 cuerpos, 43 puertas potenciales. Nunca hemos tenido tantas a la vez, nunca, en este lugar. «Sal de aquí, Rodrigo», ordenó el padre Agustín, sin apartar la mirada de los 3 cadáveres sentados. «Cierra la puerta y no dejes entrar a nadie». «Pero padre, ahora». Rodrigo retrocedió hacia la puerta, tropezando con sus propios pies, sin querer dar la espalda a lo que fuera que estaba habitando esos cuerpos. Cuando finalmente salió al pasillo y cerró la puerta, podía escuchar al padre Agustín elevando su voz en lo que sonaba como un exorcismo completo, las palabras en latín fluyendo con urgencia, con poder, con autoridad acumulada de 2000 años de tradición eclesiástica, enfrentándose a algo mucho más antiguo. Ernesto estaba en el pasillo, junto con Jesús y Manuel. Los 3 se veían al límite del colapso. «¿Qué está pasando ahí dentro?», preguntó Ernesto. «No lo sé exactamente», admitió Rodrigo. «Pero creo que no son solo las almas de los muertos las que están en esos cuerpos». «¿Qué quieres decir?». «Creo que algo más está usando los cadáveres, algo que estaba esperando una oportunidad, y el accidente, todos esos muertos juntos al mismo tiempo, les dio esa oportunidad». Un grito surgió desde dentro de la sala 3. No era la voz del padre Agustín, era algo más, algo que sonaba como si 100 gargantas estuvieran gritando a través de una sola boca. Las luces del pasillo parpadearon, se apagaron por completo durante 3 segundos, que parecieron eternos, y luego volvieron a encenderse con un zumbido enfermizo. «Tenemos que sacarlo de ahí», dijo Manuel, moviéndose hacia la puerta. «No», Ernesto lo detuvo. «Si el padre dijo que no entráramos, no entramos. Él sabe lo que hace. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque es la única esperanza que tenemos». Esperaron.
Los minutos se estiraban como chicle, cada segundo marcado por los latidos acelerados de sus corazones, y el sonido distante de oraciones latinas mezcladas con rugidos que no deberían venir de bocas humanas. En algún momento Rodrigo se dio cuenta de que estaba rezando, él, que no había rezado sinceramente desde que era niño, murmurando padrenuestros que apenas recordaba, aferrándose a palabras que había creído obsoletas, pero que ahora parecían la única defensa contra algo que la ciencia nunca podría explicar ni combatir. La puerta de la sala 3 se abrió violentamente. El padre Agustín salió tambaleándose, su estola torcida, su rostro empapado en sudor a pesar del frío. Tenía una quemadura en la mano derecha, roja, ampollada, como si hubiera tocado metal hirviendo, y sus labios temblaban mientras trataba de recuperar el aliento. «Está contenido», jadeó. «Por ahora, pero no por mucho tiempo». «¿Qué hacemos?», preguntó Rodrigo. «Necesitamos ayuda, más ayuda. Esto es más grande de lo que un solo sacerdote puede manejar». «¿A quién llamamos? ¿Al obispo?». El padre Agustín negó con la cabeza. «El obispo tiene que seguir protocolos. Tiene que hacer investigaciones, consultar con Roma, formar comités. Eso toma semanas, meses. No tenemos ese tiempo. Necesitamos a alguien que entienda estas cosas desde una perspectiva diferente». «No entiendo». «Necesitamos a alguien que conozca lo que existía antes del cristianismo, las cosas que mi fe combate, pero no siempre comprende completamente». «¿Un brujo?», preguntó Jesús, y su voz contenía más miedo que burla. «Una curandera. Hay una mujer en Tepoztlán, Doña Remedios. Ella sabe cosas que la Iglesia preferiría olvidar, pero que a veces son necesarias». «Eso es herejía, padre», objetó Ernesto, aunque su tono no era de condena, sino de simple observación. «Probablemente», admitió el padre Agustín con una sonrisa cansada. «Pero los muertos que caminan también se supone que son imposibles, y sin embargo aquí estamos. A veces Dios trabaja de maneras que hacen que los teólogos se pongan incómodos». Manuel se ofreció a ir por Doña Remedios. Conocía Tepoztlán, había crecido cerca de allí, y sabía dónde vivía la vieja curandera que la gente visitaba cuando los doctores no podían ayudar y los sacerdotes no querían involucrarse. Salió corriendo hacia el estacionamiento, sus pasos resonando en el silencio antinatural que había caído sobre el edificio. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Rodrigo. «Hasta el mediodía, tal vez», respondió el padre. «Puse barreras. Oraciones de protección, agua bendita en todos los umbrales, sal en las esquinas». Es viejo conocimiento de cuando la Iglesia todavía recordaba cómo luchar contra lo que acecha en los espacios entre la vida y la muerte. Pero son temporales. Sea lo que sea que está en esos cuerpos, es antiguo, es paciente y tiene 43 recipientes potenciales para usar. «Los del sótano», recordó Rodrigo de repente. «Movimos 7 cuerpos al sótano. También están, probablemente». «Necesitamos verificar». Bajaron juntos, el padre Agustín cojeando ligeramente. Se había torcido el tobillo en algún momento durante el enfrentamiento en la sala 3, pero negándose a quedarse atrás. Las escaleras al sótano parecían descender más profundo de lo que Rodrigo recordaba, cada escalón crujiendo bajo su peso como huesos quebradizos. El sótano estaba oscuro. Más oscuro de lo que debería estar porque las luces funcionaban a medias, parpadeando esporádicamente, proyectando sombras que se movían de maneras que no correspondían a ninguna fuente de luz lógica. El aire olía diferente aquí abajo, no solo a humedad y polvo viejo, sino a algo más, algo orgánico que se estaba descomponiendo de formas que no eran naturales. La puerta de la sala de almacenamiento, donde habían dejado a don Sebastián y los otros 6 cuerpos, estaba abierta.
completamente abierta, las bisagras oxidadas, rechinando suavemente con una brisa que no existía. «Quédate detrás de mí», ordenó el padre Agustín, levantando su crucifijo como un escudo. Entraron a la sala, y lo que vieron haría que ninguno de los dos pudiera dormir correctamente durante el resto de sus vidas. Los 7 cuerpos estaban de pie, no sentados, no incorporados a medias, de pie, completamente verticales, formando un círculo en el centro de la sala, sus rostros girando lentamente para mirar hacia la puerta, hacia Rodrigo y el padre Agustín. Todos tenían los ojos abiertos. Todos tenían esa misma expresión vacía, esa misma ausencia de humanidad que convertía rostros familiares en máscaras terroríficas. Y en el centro del círculo, dibujado en el polvo del suelo con precisión imposible para dedos muertos, había un símbolo que Rodrigo no reconocía, pero que hacía que algo primitivo en su cerebro quisiera huir, gritar, esconderse como lo habrían hecho sus ancestros hace 100.000 años, cuando la oscuridad contenía depredadores con dientes más grandes que el terror. «Salomónico», murmuró el padre Agustín, y había asombro y horror en su voz. «Es un sello salomónico de Lars Goetia. No debería ser posible. Ese conocimiento se perdió hace siglos. ¿Qué significa? Significa que lo que sea que está haciendo esto no es simplemente caótico. Tiene inteligencia, tiene conocimiento. Está siguiendo reglas, rituales antiguos para abrir puertas que fueron selladas por razones muy buenas. Los 7 cuerpos comenzaron a moverse. No caminaron, se deslizaron como si el suelo fuera hielo y ellos patinadores expertos. Se acercaron al padre y a Rodrigo con esa sincronización perfecta que solo podía venir de ser controlados por una sola voluntad. Sus bocas se abrieron al unísono. «El sello está casi completo», dijeron con esa voz múltiple y terrible. 43 menos 7 menos 11. 25 recipientes vírgenes esperando arriba. Dolor fresco. Muerte reciente. La puerta se abrirá al mediodía, cuando el sol esté en su cenit, cuando la luz sea más fuerte y las sombras más cortas. Porque las puertas no se abren en la oscuridad, sacerdote, se abren en la luz, cuando nadie está mirando las sombras. El padre Agustín levantó su crucifijo más alto, comenzando una oración en latín que sonaba como trueno en el espacio cerrado del sótano. Los 7 cuerpos retrocedieron, sus rostros contorsionándose en algo entre dolor y furia, pero no se detuvieron completamente. Solo se ralentizaron, como nadadores luchando contra una corriente fuerte. «¡Corre!», gritó el padre a Rodrigo. «Sube y sella las puertas de la sala 4, no dejes que toquen a los del accidente». Rodrigo corrió. Corrió más rápido de lo que había corrido en toda su vida, subiendo las escaleras de 2 en 2, el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que iba a estallar. Detrás de él podía escuchar el sonido de los 7 cuerpos siguiéndolo, sus pies descalzos golpeando el concreto con un ritmo que no era humano, demasiado rápido, demasiado coordinado. Llegó al primer piso y cerró la puerta del sótano de un portazo, pasando el cerrojo, arrastrando un archivero metálico para bloquearla. No iba a detener nada por mucho tiempo, pero tal vez, solo tal vez, compraría algunos minutos preciosos. Corrió hacia la sala 4, donde estaban los 25 cuerpos del accidente. Ernesto estaba allí, haciendo inventario, completamente ajeno al horror que subía desde abajo. Rodrigo lo agarró del brazo. «Tenemos que sellar esta sala. Ahora». «¿Qué? ¿Por qué? No hay tiempo para explicar, ayúdame». Entre los dos movieron equipo, mesas, cualquier cosa que pudieran usar para barricadar la entrada. Jesús apareció desde algún lugar y se unió sin hacer preguntas, su rostro pálido pero determinado.
Trabajaron en silencio frenético, el sonido de golpes resonando desde la puerta del sótano, cada impacto haciendo que el archivero se moviera 1 centímetro, 2 centímetros. La puerta no aguantaría. Y cuando se rompiera, cuando esas cosas que ya no eran humanas llegaran a la sala 4, cuando tuvieran acceso a 25 cuerpos frescos, sin protección, sin las oraciones del padre Agustín guardándolos, Rodrigo no quería pensar en lo que pasaría entonces. La puerta del sótano se dio a las 7:15 de la mañana. El sonido del metal retorciéndose resonó por todo el edificio, como el grito de un animal herido. Rodrigo, Ernesto y Jesús se miraron desde su posición en la sala 4, escuchando el arrastre de pies descalzos sobre el linóleo del pasillo, multiplicándose, acercándose. «¿Dónde está el padre?», susurró Jesús, su voz quebrándose. «No lo sé», admitió Rodrigo. Se quedó abajo con ellos. Ernesto había encontrado un bate de béisbol en algún rincón del almacén, probablemente perteneciente a algún guardia de seguridad, y lo sostenía con manos que ya no temblaban. Había llegado a ese punto más allá del miedo, donde solo queda determinación fría o resignación absoluta. «Si entran aquí», dijo con voz plana, «tendremos que destruir los cuerpos, completamente. Es la única manera de asegurarnos de que no puedan usarlos». «¿Estás hablando de mutilar cadáveres?». Jesús lo miraba con horror. «Eso es profanación. Eso es supervivencia», interrumpió Ernesto. «¿Crees que alguien va a estar pensando en protocolos forenses si esas cosas toman control de 25 cuerpos más? ¿Tienes idea de lo que 43 muertos andantes podrían hacer si salen de este edificio? ¿Si llegan a la ciudad?». Rodrigo no había pensado en eso. Había estado tan concentrado en la inmediatez del horror, los cuerpos moviéndose, los ojos vacíos, las voces imposibles, que no había considerado las implicaciones más amplias. 43 cadáveres. 43 recipientes para algo antiguo y hambriento, sueltos en una ciudad de 300.000 habitantes que celebraban el Día de Muertos, que visitaban cementerios, que ponían ofrendas, que abrían puertas simbólicas entre el mundo de los vivos y los muertos, sin entender que este año, en este lugar, esas puertas podían abrirse literalmente. El sonido de pasos se detuvo frente a la entrada barricada de la sala 4. Hubo un silencio largo, tenso, como si lo que fuera que estaba al otro lado estuviera evaluando, pensando, planeando. Luego una voz habló, no la voz múltiple de antes, sino algo diferente, algo que sonaba casi humano. Casi. Rodrigo Venegas, 32 años, casado con Lucía, un hijo, Diego, 4 años, vives en la colonia Lagunilla del Salto. Tu madre María todavía vive en Jiutepec. Tu hermana está en Ciudad de México, embarazada de su segundo hijo. Rodrigo sintió como la sangre se le helaba en las venas. ¿Cómo? Sabemos todo lo que los muertos saben. Y los muertos saben mucho, Rodrigo. Saben secretos que los vivos llevan a la tumba. Saben miedos que nunca se confiesan. Saben dónde viven las familias de los hombres que trabajan en morgues, tocando carne muerta, creyéndose seguros detrás de paredes y puertas. «No le hagas caso», urgió Ernesto. «Está tratando de asustarte, de hacer que bajes la guardia». Pero funcionaba. Dios, ¿cómo funcionaba? Porque Rodrigo podía imaginar perfectamente a esas cosas llegando a su casa, encontrando a Lucía preparando el desayuno, encontrando a Diego jugando con sus carritos en la sala. Podía imaginar sus ojos vacíos mirando a su familia. Podía imaginar, tu esposa hace las mejores gorditas de chicharrón del barrio, continuó la voz con obscena familiaridad. Las vende los domingos frente a tu casa. Diego se parece a ti cuando tenías su edad. Tiene tu misma marca de nacimiento en el hombro izquierdo, tu mismo miedo a la oscuridad. ¡Cállate!,
gritó Rodrigo golpeando la barricada con el puño, sintiendo cómo los nudillos se le rajaban pero sin importarle. «Déjanos entrar, Rodrigo. Déjanos tomar lo que necesitamos, y cuando terminemos, cuando la puerta esté completamente abierta, te prometemos que tu familia será la última en ser visitada. Años, tal vez, décadas, una vida completa para Diego antes de que lo encontremos». «Es mentira», dijo Ernesto firmemente. «Está mintiendo. Eso es lo que hacen estas cosas. Mienten». «¿Estamos mintiendo?». La voz sonaba genuinamente curiosa. «Pregúntale al doctor Maldonado sobre su primera esposa, la que murió en el parto, la que todavía lo visita en sueños, culpándolo por no haber estado allí cuando ella más lo necesitaba. Pregúntale sobre el bebé que nunca llegó a conocer, la niña que habría tenido sus ojos. Sabemos esas cosas, doctor. Los muertos las susurran en la oscuridad». Ernesto había palidecido hasta un tono casi grisáceo. El bate de béisbol temblaba en sus manos. «Rosa», murmuró. Su nombre era Rosa. «Rosa Estela Maldonado de Sánchez», confirmó la voz. Murió el 14 de marzo de 1963. Hemorragia posparto. Podría haberse salvado si hubieras estado en el hospital en lugar de atendiendo una emergencia en Cuautla. Ella te llamó. Te necesitaba. No llegaste a tiempo. Eso no es... Yo no podía. Había un accidente, había víctimas. Siempre hay víctimas, doctor. Siempre hay alguien más a quien salvar. Y mientras salvabas extraños, tu esposa se desangró en una cama de hospital, sola, asustada, llamando tu nombre hasta que ya no pudo llamar nada más. Ernesto dejó caer el bate. El sonido del metal contra el suelo de cemento fue sorprendentemente fuerte en el silencio que siguió. Se cubrió el rostro con las manos y sus hombros comenzaron a sacudirse con sollozos que había contenido durante 27 años. «Doctor». Jesús se acercó a él, sin saber qué hacer, cómo consolar un dolor tan antiguo y profundo. «Esto es lo que hacemos», dijo la voz, ahora con un tono casi gentil. «Encontramos las heridas que nunca sanaron, las tocamos, las abrimos. Porque todos ustedes, todos los vivos, están caminando por ahí con cicatrices que fingen haber olvidado. Pero nosotros recordamos. Los muertos siempre recuerdan». Un nuevo sonido interrumpió el momento. Motor de automóvil, llantas sobre grava, una puerta cerrándose. Voces desde afuera del edificio. Manuel había regresado, y por el tono diferente de la segunda voz, agudo y firme, había traído a doña Remedios. La presencia al otro lado de la barricada se agitó. Rodrigo podía sentir su atención desplazarse, como un depredador que detecta un nuevo tipo de amenaza. «La curandera», siseó la voz, y por primera vez había algo más que confianza en ella. Había cautela. Creen que sus hierbas y sus canciones pueden detener lo que ya está en movimiento. Qué predecible, qué patético. Pero los pasos se alejaron del pasillo retrocediendo, reagrupándose. Rodrigo se atrevió a acercarse a la barricada, presionando su oído contra la puerta. Podía escuchar movimiento, muchos pies, arrastrándose en múltiples direcciones. Se estaban dispersando, buscando otros puntos de entrada, otras estrategias. «Tenemos que salir de aquí», dijo. «Tenemos que llegar a la entrada antes de que ellos...». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Los tres hombres empezaron a desmontar parte de la barricada, justo lo suficiente para crear una salida, moviéndose con la rapidez que da el terror puro y la adrenalina. Cuando tuvieron un espacio lo suficientemente grande, Rodrigo salió primero, verificando el pasillo, vacío. Pero podía escuchar sonidos desde otras partes del edificio, cosas arrastrándose en las paredes, en el techo, en lugares donde los cadáveres no deberían poder alcanzar. El edificio mismo parecía estar respirando.
sus paredes pulsando con una vida antinatural. Corrieron hacia la entrada principal. Ernesto había recuperado algo de compostura, aunque sus ojos aún estaban rojos. Jesús iba adelante, su juventud dándole velocidad que los otros dos no podían igualar. El pasillo parecía estirarse frente a ellos, cada metro tomando una eternidad en cruzarse, las luces parpadeando en secuencias que casi parecían formar patrones, advertencias, mensajes en un código que ningún humano podía leer. Llegaron al vestíbulo principal justo cuando Manuel entraba con doña Remedios. La curandera tenía que tener al menos 80 años, posiblemente más. Era pequeña, encorvada, con el rostro surcado por arrugas tan profundas que parecían grabadas en madera vieja. Llevaba un rebozo negro sobre los hombros y cargaba una bolsa de tela desgastada que olía a copal, hierbas secas y algo más. Algo terroso y antiguo que hacía que Rodrigo pensara en tumbas abiertas y ceremonias que precedían a los conquistadores por miles de años. Sus ojos, sin embargo, no eran viejos. Eran brillantes, agudos, penetrantes. El tipo de ojos que habían visto demasiado y habían aprendido a mirar más allá de la superficie de las cosas. Así que es verdad, dijo con una voz sorprendentemente firme. Los muertos caminan en la casa de los muertos. ¡Qué ironía! Doña Remedios. Rodrigo se acercó a ella. Gracias por venir. Yo sé que esto suena... Sé exactamente cómo suena, muchacho, y sé exactamente qué es. Lo he visto antes. No aquí, no así, pero lo he visto. ¿Puede ayudarnos? La anciana miró a su alrededor, estudiando el vestíbulo con la misma atención que un médico estudiaría una herida infectada. Cerró los ojos, inhaló profundamente y asintió para sí misma. El edificio está enfermo. No metafóricamente, literalmente enfermo. Hay una infección espiritual que se ha estado gestando aquí durante años, décadas. Cada muerte procesada, cada cuerpo abierto, cada alma confundida pasando por estas paredes, dejó un residuo, una marca, y anoche, con el accidente, con tanto dolor concentrado en un solo momento, la infección alcanzó masa crítica. ¿Puede curarlo? Puedo intentarlo. Pero necesito encontrar al padre Agustín primero. Este tipo de trabajo requiere ambas fuerzas, la vieja y la nueva, la tierra y el cielo, la bruja y el sacerdote. Ninguno puede hacerlo solo. Está en el sótano, dijo Rodrigo, o estaba, con los 7 cuerpos que se reanimaron primero. Doña Remedios frunció el ceño. ¿Cuánto tiempo ha estado abajo? 20 minutos, tal vez más. Entonces puede que ya sea tarde para él. Las palabras cayeron como piedras en un pozo. Jesús dejó escapar un sonido ahogado. Manuel, que conocía a doña Remedios desde niño, cerró los ojos y murmuró una oración. «Tenemos que ir a buscarlo», dijo Rodrigo. «Si bajamos y está perdido», replicó doña Remedios, «entonces nos perderemos nosotros también, y no habrá nadie para detener lo que viene. No podemos dejarlo allí». «A veces», dijo la anciana con una dureza que venía de décadas de tomar decisiones imposibles, «hay que dejar a los que caen para que los que quedan puedan seguir luchando». Esa es la realidad de este tipo de guerra. Pero antes de que pudieran discutir más, el padre Agustín emergió del pasillo que llevaba al sótano. Estaba vivo, maltratado, sangrando de múltiples cortes en los brazos y la cara, cojeando peor que antes, pero vivo, y en sus manos llevaba algo, un frasco viejo de vidrio oscuro sellado con cera roja. «Encontré esto», jadeó, apoyándose contra la pared. «En el sótano, escondido detrás de una tubería. Creo que alguien lo puso ahí hace mucho tiempo». Doña Remedios se acercó rápidamente, tomando el frasco de las manos temblorosas del sacerdote. Lo examinó con cuidado, levantándolo hacia la luz, observando el contenido a través del vidrio manchado.
Sangre, dijo. Sangre mezclada con ceniza. Un sello. Alguien sabía que este lugar atraería lo oscuro. Alguien trató de protegerlo. ¿Funcionó?, preguntó Ernesto. Por un tiempo, pero los sellos se debilitan. Especialmente cuando nadie los mantiene, cuando la gente olvida por qué fueron puestos en primer lugar. ¿Puedes renovarlo? Puedo hacer algo mejor. Puedo usarlo como base para un nuevo ritual. Uno más fuerte. ¿Qué necesitas?, preguntó el padre Agustín, aceptando un pañuelo que Rodrigo le ofrecía para limpiarse la sangre de la cara. Tiempo, espacio, y a alguien que esté dispuesto a hacer un sacrificio. Todos se quedaron en silencio. La palabra sacrificio colgaba en el aire como humo tóxico. ¿Qué tipo de sacrificio?, preguntó finalmente Manuel. De vida por muerte, respondió doña Remedios. Para cerrar una puerta que se ha abierto entre mundos, alguien tiene que pararse en el umbral. Tiene que anclarse entre ambos lados. Tiene que convertirse en el nuevo sello. Estás hablando de que alguien muera, dijo Jesús, su voz apenas un susurro. Estoy hablando de que alguien dé su vida voluntariamente para que otros puedan vivir. Es la forma más antigua de magia, la más poderosa, la única que funciona contra algo de esta magnitud. Rodrigo miró los rostros a su alrededor. Manuel, apenas 24 años, con toda una vida por delante. Jesús, 26, prometido para casarse en diciembre. Ernesto, 51, marcado por pérdidas pero todavía con años que vivir. El padre Agustín, 62, dedicado a su fe pero no suicida. Y él mismo, 32, esposa, hijo, una vida que apenas estaba construyendo. Tiene que haber otra manera, dijo, aunque sabía que probablemente no la había. Siempre la hay, respondió doña Remedios. Podemos huir, dejar este lugar, sellar las puertas desde afuera y esperar que lo que sea que está aquí se consuma a sí mismo eventualmente. Pero mientras esperamos, 43 cuerpos estarán vagando, aprendiendo, cazando, y cada persona que maten se convierte en otro recipiente potencial. Esta infección se propagará. Esta noche será Cuernavaca. En una semana, todo Morelos. En un mes. Entendemos el punto, interrumpió Ernesto. Un golpe masivo sacudió todo el edificio. No venía de una dirección específica, venía de todas partes a la vez, como si algo enorme hubiera golpeado los cimientos. Polvo cayó del techo. Una grieta apareció en la pared del vestíbulo, zigzagueando como un relámpago congelado. «Se están organizando», dijo el padre Agustín. «Están usando todos los cuerpos a la vez, tratando de derribar las barreras que puse». «¿Cuánto tiempo aguantarán tus barreras?», preguntó Rodrigo. «No lo suficiente, otro golpe, más fuerte». Una ventana estalló, lanzando fragmentos de vidrio por el vestíbulo. El sonido de algo arrastrándose llegaba ahora desde todas direcciones, arriba, abajo, dentro de las paredes. 43 cuerpos moviéndose con propósito singular, controlados por una inteligencia que había esperado quién sabe cuánto tiempo por esta oportunidad. «Entonces decidamos ahora», dijo doña Remedios. «¿Quién se queda? ¿Quién se convierte en el sello?» Los 5 se miraron entre sí. En sus rostros, Rodrigo podía ver el mismo cálculo brutal que estaba haciendo él. ¿Quién tenía menos que perder? ¿Quién tenía más razones para quedarse? ¿Quién podía hacer este sacrificio sin dejar demasiado dolor en su ausencia? Era una ecuación imposible, porque no había respuesta correcta. Solo había la menos terrible. Y mientras el edificio temblaba a su alrededor y los muertos se acercaban cada vez más, alguien tendría que tomar esa decisión antes de que el mediodía llegara y la puerta se abriera completamente, liberando algo que no debería caminar en el mundo de los vivos. Fue Ernesto quien habló primero.
Yo lo haré. Su voz era tranquila, despojada de la emoción que había mostrado minutos antes, cuando esa cosa le había recordado a Rosa. Ahora solo había una calma fría, una determinación que venía de algún lugar profundo donde había estado guardando la culpa durante 27 años. «Doctor, no», comenzó Rodrigo. «Déjame terminar», interrumpió Ernesto levantando una mano. «Tengo 51 años. Mis hijos ya son adultos, tienen sus propias vidas. Mi ex esposa se casó de nuevo hace años. No tengo a nadie esperándome en casa, excepto una botella de Tonayan y una televisión que no funciona bien. He vivido una vida. No completa, no perfecta, pero una vida. Eso no significa que tengas que morir», protestó Manuel. «¿No?». Ernesto sonrió con tristeza. «Llevo muerto desde 1963, muchacho. Solo que mi cuerpo no se había dado cuenta todavía. Rosa murió por mi negligencia. Dejé que mi carrera, mi ego, mi necesidad de ser el héroe para extraños, me cegara a lo que realmente importaba. Y desde entonces he estado castigándome, trabajando en esta morgue, rodeándome de muerte, como si eso pudiera compensar la única muerte que realmente importó». El padre Agustín se acercó al doctor, colocando una mano en su hombro. «Ernesto, el suicidio no es redención. La Iglesia no es suicidio, padre», lo interrumpió el doctor. «Es elección. Es finalmente, después de casi 3 décadas, elegir salvar a alguien que realmente importa. Estos muchachos tienen familias, tienen futuros. Rodrigo tiene un hijo que apenas está empezando a vivir. No voy a dejar que esa cosa allá afuera los convierta en lo que yo he sido, un muerto que camina fingiendo estar vivo». Doña Remedios observaba al doctor con esos ojos antiguos que habían visto suficientes sacrificios humanos para reconocer uno genuino cuando lo veían. «¿Estás seguro?», preguntó. «Una vez que comencemos, no hay vuelta atrás. Tu alma quedará atrapada aquí, manteniendo la puerta cerrada. No habrá descanso. No habrá reencuentro con Rosa. Solo eternidad vigilando este umbral». «Lo sé». Ernesto encendió un último delicados con manos que ya no temblaban. «Pero tal vez eso sea exactamente lo que merezco. Tal vez esa sea mi penitencia real». Otro golpe sacudió el edificio, esta vez acompañado de un sonido de metal retorciéndose. Algo grande se estaba moviendo en los pisos superiores, arrastrándose por conductos de ventilación que no deberían poder sostener peso humano. «Entonces no hay más tiempo para discutir», dijo doña Remedios, abriendo su bolsa y comenzando a sacar objetos: velas negras, hierbas secas atadas con cordel rojo, un cuchillo de obsidiana que parecía tener 1000 años de antigüedad. «Necesito preparar el espacio. Padre, usted bendecirá el ritual. Los demás necesito que traigan todos los cuerpos a un solo lugar, el vestíbulo, aquí mismo». «¿Todos?», preguntó Jesús. «¿Los 43? «Todos». Para cerrar la puerta, todos los recipientes tienen que estar presentes, tienen que ser testigos del sello». «Eso es imposible», objetó Manuel. «No podemos mover 43 cadáveres en... ¿Cuánto tiempo tenemos?». Doña Remedios miró hacia las ventanas. El sol había salido completamente, bañando el exterior en luz matinal que contrastaba grotescamente con la pesadilla que se desarrollaba adentro. 2 horas, tal vez 3. Cuando el sol alcance su punto más alto, cuando no haya sombras donde esconderse, la puerta se abrirá completamente. Tienen hasta entonces. «Entonces empecemos», dijo Rodrigo, con una determinación que no sabía que poseía. Lo que siguió fueron las 2 horas más surrealistas y terroríficas de la vida de Rodrigo. Él, Manuel y Jesús se movían por el edificio como soldados en territorio enemigo, arrastrando camillas, empujando cuerpos, trabajando con una velocidad nacida del terror puro.
Los cadáveres que habían sido animados se resistían, no violentamente, no tratando de atacarlos, pero sí haciéndose más pesados de lo que deberían, sus extremidades enganchándose en marcos de puertas, sus dedos aferrándose a barandillas con fuerza sobrenatural. Y en todo momento, esa presencia los observaba. Rodrigo podía sentirla moviéndose a través del edificio, usando los cuerpos como ojos, estudiándolos, calculando. Ocasionalmente escuchaba esa voz múltiple, susurrando desde pasillos vacíos, desde conductos de ventilación, desde lugares donde no debería haber ninguna voz. Inútil. Todo es inútil. La puerta ya está abierta. Solo falta que se abra completamente. No le hagas caso, repetía Jesús como un mantra mientras empujaban otra camilla. Solo está tratando de desanimarnos. Pero era difícil no hacer caso cuando cada cuerpo que movían parecía resistirse más que el anterior. Cuando las luces seguían parpadeando en patrones que casi formaban palabras, cuando el aire mismo se sentía más denso, más difícil de respirar, como si la realidad se estuviera adelgazando en ese lugar. En el vestíbulo, doña Remedios había dibujado un círculo enorme en el suelo usando ceniza mezclada con la sangre del frasco antiguo. Dentro del círculo, símbolos que Rodrigo no reconocía. Algunos parecían prehispánicos, otros cristianos, otros más antiguos que ambas tradiciones. Lenguajes visuales de épocas cuando los humanos apenas estaban aprendiendo a nombrar sus miedos. El padre Agustín caminaba alrededor del perímetro, rociando agua bendita, murmurando oraciones en latín y náhuatl. La vieja curandera le había enseñado algunas durante el camino desde Tepoztlán, invocaciones a fuerzas que existían antes de que los españoles llegaran con sus cruces y sus santos. Ometeotl, decía el padre, su voz entrelazando dos tradiciones que supuestamente no deberían mezclarse. Dios dual, Señor de la dualidad, testifica este pacto entre la vida y la muerte. Cuando finalmente trajeron el último cuerpo, uno de los jóvenes del accidente, un muchacho que no debía tener más de 16 años, con una mochila llena de dulces de Acapulco que nunca llegarían a su destino, eran las 10:30 de la mañana. El sol se acercaba a su cenit. Las sombras en el vestíbulo se habían acortado hasta casi desaparecer. 43 cadáveres formaban ahora un círculo alrededor del símbolo que doña Remedios había dibujado. 43 pares de ojos cerrados, excepto los de los que ya habían sido animados, cuyos ojos permanecían abiertos, vigilantes, llenos de esa vacuidad terrible. «Es hora», anunció doña Remedios. Ernesto se quitó la bata blanca de laboratorio, dejándola caer al suelo con un suspiro de tela manchada por años de trabajo. Debajo llevaba una camisa azul que había sido blanca en algún momento de la década pasada. Se desabotonó el cuello, revelando una cadena de plata con una medalla de la Virgen de Guadalupe, regalo de Rosa en su primer aniversario. «¿Dolerá?», preguntó, no por miedo, sino por simple curiosidad clínica. «No lo sé», admitió doña Remedios. «Nunca he sido el sacrificio. Supongo que pronto lo averiguaremos». Ernesto caminó hacia el centro del círculo. Con cada paso, los cadáveres reaccionaban. Pequeños espasmos, dedos contrayéndose, cabezas girando milímetros para seguir su progreso. La presencia en el edificio se había concentrado, convirtiéndose en algo casi tangible, una presión en el aire que hacía que los oídos zumbaran. «Ernesto Maldonado», comenzó doña Remedios, su voz adquiriendo un tono ceremonial que resonaba de maneras que voces humanas normalmente no resuenan. «Estás aquí por voluntad propia. Estás aquí para pararte en el umbral, para convertirte en el sello viviente que mantiene cerrada una puerta que nunca debió abrirse. ¿Aceptas este destino?» «Lo acepto. Entiendes que tu alma no descansará,
que permanecerás consciente, vigilante, por tiempo indefinido. Lo entiendo. Entiendes que no hay perdón en este acto, que la muerte que buscas no te reunirá con quienes perdiste. Ernesto vaciló por primera vez. Sus ojos se humedecieron. Lo entiendo, pero tal vez Rosa sepa que finalmente hice algo bien, algo que importó. El padre Agustín se adelantó, colocándose junto al doctor. Que Dios tenga misericordia de tu alma, Ernesto. Que encuentres paz incluso en la vigilia eterna. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Doña Remedios levantó el cuchillo de obsidiana. La luz del sol, ahora casi directamente sobre el edificio, se refractaba en la piedra negra creando arcoíris oscuros. Sangre por sangre, vida por vida, alma por el sello. Lo que pasó después, Rodrigo lo recordaría por el resto de sus días, pero nunca podría describirlo completamente. Doña Remedios hizo un corte en la palma de Ernesto, no profundo, apenas suficiente para que brotara sangre, y luego presionó esa mano contra el símbolo en el suelo. El padre Agustín colocó su crucifijo sobre la frente del doctor y comenzó a rezar con intensidad que hacía que las velas temblaran sin que hubiera brisa. Los 43 cuerpos se levantaron simultáneamente, no como lo habían hecho antes, con ese movimiento antinatural, controlado. Esta vez se movieron como marionetas cuyos hilos se estuvieran cortando, espasmódicos, desesperados. Sus bocas se abrieron en un grito colectivo que no tenía voz, pero que todos pudieron escuchar en sus mentes, un aullido de furia y frustración que parecía provenir de algo mucho más grande que los cadáveres mismos. «¡Está funcionando!», gritó Manuel, retrocediendo hacia la pared mientras los cuerpos comenzaban a avanzar hacia el círculo. «¡Mantengan el círculo!», ordenó doña Remedios. «No dejen que lo rompan». Rodrigo, Manuel y Jesús formaron una barrera humana, sus brazos extendidos, sabiendo que no podrían detener físicamente a 43 cadáveres, pero haciéndolo de todas formas porque no había otra opción. Los cuerpos chocaron contra ellos, fríos, rígidos, imposiblemente fuertes, empujando, tratando de romper la línea, pero algo los detenía. Las oraciones del padre Agustín, los símbolos de doña Remedios, el sacrificio voluntario de Ernesto, todo junto, formaba una barrera que los cuerpos animados no podían cruzar. Se acumulaban contra ella como olas contra un rompeolas, cada impacto haciendo que Rodrigo sintiera como si sus huesos fueran a quebrarse pero manteniéndose firme. En el centro del círculo, Ernesto comenzó a cambiar. No físicamente, su cuerpo permanecía intacto, pero algo en él se estaba transformando, haciéndose más tenue, más transparente. Rodrigo podía ver a través de él ahora, como si el doctor estuviera convirtiéndose en un fantasma mientras todavía vivía. Y en sus ojos que habían visto tanta muerte, había una expresión de paz que Rodrigo nunca había visto antes. «Rosa», susurró Ernesto, mirando hacia algo que nadie más podía ver. «Puedo verte. Estás aquí». «Concéntrate», urgió doña Remedios. «No te distraigas. El sello todavía no está completo». Pero Ernesto sonreía. Las lágrimas corrían por su rostro que se desvanecía. «Está bien», dijo con voz cada vez más distante. «Me perdona. Después de todo este tiempo, me perdona». El sol alcanzó su cenit exacto. 11:58 de la mañana, aunque nadie estaba mirando relojes. La luz inundó el vestíbulo, eliminando completamente las sombras, y por un momento todo se detuvo. Los cuerpos se congelaron en medio de su ataque. El aire dejó de moverse. Incluso el polvo suspendido parecía haberse detenido en el espacio, y entonces el símbolo en el suelo se encendió, no con fuego físico, sino con luz pura,
dorada y brillante, y tan intensa que dolía mirarla. Esa luz corrió por las líneas que doña Remedios había dibujado, conectando símbolos, formando un patrón que de repente tenía sentido perfecto, aunque ninguno de ellos pudiera explicar por qué. La luz alcanzó a Ernesto y lo envolvió completamente. El doctor gritó, no de dolor, sino de liberación, y su forma se solidificó de nuevo, pero diferente. Ya no era exactamente humano. Era algo entre estados, un ser que existía simultáneamente en el mundo de los vivos y de los muertos, un guardián parado en el umbral. Los 43 cuerpos colapsaron simultáneamente, cayendo al suelo como marionetas con los hilos cortados. La presencia que los había estado animando, esa inteligencia antigua y hambrienta, dejó escapar un último aullido de furia antes de ser empujada de vuelta a través de la puerta que casi había logrado abrir completamente. Y Ernesto Maldonado, parado en el centro del círculo brillante, levantó sus manos translúcidas y cerró esa puerta con un gesto final. El silencio que siguió era absoluto. Rodrigo se dejó caer al suelo, su espalda contra la pared, sin poder creer que estuviera vivo. Manuel lloraba abiertamente. Jesús temblaba tan fuerte que sus dientes castañeaban. El padre Agustín se había arrodillado, el crucifijo todavía en sus manos, murmurando gracias a un Dios que había presenciado algo que desafía cualquier teología. Doña Remedios se acercó al círculo. La luz había disminuido pero no desaparecido. Ahora era un resplandor suave, permanente, emanando del lugar donde Ernesto había hecho su sacrificio. «¿Doctor?», llamó suavemente. La forma translúcida de Ernesto giró hacia ella. Su rostro era apenas visible, pero su expresión era clara. Paz mezclada con determinación. «Estoy aquí», dijo, aunque su voz parecía venir de muy lejos. «Siempre estaré aquí, vigilando, asegurándome de que esto no vuelva a pasar. ¿Puedes sentir algo?» «Todo. Puedo sentir cada alma que pasa por este edificio ahora. Puedo guiarlas, ayudarlas a encontrar el camino correcto. Ya no estarán confundidas como lo estuve yo durante tanto tiempo». «¿Te duele?», Ernesto consideró la pregunta. «No, es... tranquilo, y Rosa está conmigo. No físicamente, pero puedo sentir su presencia. Su perdón. Eso es suficiente». «Entonces, descansa en tu vigilia, doctor», dijo doña Remedios, haciendo una reverencia que parecía provenir de tradiciones más antiguas que el cristianismo. «Has ganado tu lugar como guardián». La forma de Ernesto asintió una última vez antes de volverse más tenue, fundiéndose con el resplandor del círculo hasta que fue indistinguible de la luz misma. Pero Rodrigo sabía que seguía allí. Siempre estaría allí. Los días siguientes fueron una neblina de reportes oficiales, investigaciones, mentiras necesarias. La versión oficial fue que había habido un terremoto menor, no inusual en Morelos, que había dañado la estructura del edificio y causado algunos incidentes extraños con el equipo de refrigeración, haciendo que los cuerpos cambiaran de posición. Explicación racional, explicación que todos aceptaron porque era más fácil que confrontar la verdad. Ernesto Maldonado fue reportado como desaparecido. Su cuerpo nunca se encontró. Oficialmente, se asumió que había tenido algún tipo de crisis nerviosa y había huido. Se archivó el caso después de 3 semanas. Nadie hizo muchas preguntas. En México, en 1990, la gente desaparecía todo el tiempo. Rodrigo renunció a su puesto 2 semanas después. No podía seguir trabajando allí, no con el recuerdo de lo que había visto, no sintiendo la presencia de Ernesto cada vez que entraba al edificio. Se consiguió trabajo en una funeraria privada donde los muertos se quedaban tranquilos y las puertas permanecían cerradas. Manuel y Jesús se quedaron. Alguien tenía que hacerlo, dijeron.
Alguien tenía que recordar qué había pasado realmente. Y ocasionalmente, durante turnos nocturnos, reportaban haber visto una figura translúcida caminando por los pasillos, nunca amenazante, siempre vigilante, una presencia protectora en un lugar que procesaba la muerte. El padre Agustín nunca habló públicamente sobre lo que había presenciado, pero sus sermones cambiaron después de esa noche. Comenzó a hablar más sobre sacrificio, sobre la delgada línea entre la vida y la muerte, sobre cómo a veces los guardianes más fieles son aquellos que nunca buscaron ese rol, pero que lo aceptaron cuando fue necesario. Doña Remedios regresó a Tepoztlán. Antes de irse, le dio a Rodrigo un pequeño amuleto, obsidiana negra tallada en forma de ojo. Para que recuerdes, dijo, para que nunca olvides que el mundo es más extraño y más antiguo de lo que las universidades te enseñan, y para que sepas que hay guardianes parados en umbrales que la mayoría de la gente nunca verá, protegiéndolos de cosas que ni siquiera saben que existen. Rodrigo guardó ese amuleto durante el resto de su vida. Lo llevaba en el bolsillo cada día cuando iba a trabajar, cuando llevaba a Diego a la escuela, cuando abrazaba a Lucía por las noches. Era un recordatorio constante de que había estado parado al borde del abismo y había sobrevivido, de que había conocido a un hombre que eligió quedarse en ese borde para que otros no tuvieran que hacerlo. 35 años después, en 2025, el Instituto Médico Forense de Morelos sigue en pie, aunque ha sido renovado varias veces. Los trabajadores más viejos todavía cuentan historias sobre el turno del 90, una noche en la que algo extraño pasó, aunque los detalles se han difuminado con el tiempo hasta convertirse en leyenda urbana. Pero ocasionalmente, durante turnos nocturnos, los forenses reportan sentir una presencia, no amenazante, protectora. Y algunos juran haber visto a un hombre mayor con bata blanca caminando por los pasillos, verificando que todo esté en orden, asegurándose de que los muertos descansen en paz. Los escépticos dicen que son imaginaciones, cansancio, estrés del trabajo, y tal vez tengan razón, pero en el vestíbulo principal, si sabes dónde mirar, todavía puedes ver un resplandor tenue en el suelo, apenas visible a la luz del día, un poco más claro en la oscuridad. Los trabajadores de limpieza han intentado quitarlo 1000 veces, pero siempre regresa, como si estuviera grabado en algo más profundo que el concreto, como si fuera un recordatorio permanente de que algunas puertas necesitan guardianes eternos. Y en Tepoztlán, en un pequeño cementerio con vista a las montañas, hay una lápida para Rosa Estela Maldonado de Sánchez. Los residentes locales cuentan que a veces, en fechas significativas, aparecen flores frescas en esa tumba, aunque nadie vivo las haya puesto allí. Flores que huelen a delicado sin filtro, y a perdón que tomó décadas en llegar, pero que finalmente llegó. Rodrigo Venegas, ahora con 67 años, todavía visita el edificio una vez al año, siempre el 31 de octubre, siempre al mediodía cuando el sol está en su punto más alto. Se para frente al viejo edificio, toca el amuleto de obsidiana en su bolsillo y susurra un agradecimiento que nadie más puede escuchar. Porque él sabe la verdad que el resto del mundo ha olvidado o nunca supo, que hay hombres que se convierten en muros contra la oscuridad, que hay sacrificios que nadie registra en libros de historia, pero que mantienen el mundo funcionando. Que hay guardianes parados en umbrales que la mayoría de la gente cruza sin darse cuenta, protegiéndolos de horrores que sus mentes no podrían comprender. Y que a veces, solo a veces, la redención llega en las formas más extrañas, no en el cielo ni en la tierra, sino en ese espacio liminal entre ambos, donde un hombre que pasó décadas castigándose, finalmente encontró su propósito y su paz, vigilando una puerta que debe permanecer cerrada para siempre.
El Instituto Médico Forense de Morelos sigue procesando muertos, sigue llenando papeles, sigue siendo un lugar donde las vidas terminan y la burocracia comienza. Pero ahora tiene algo que no tenía antes de aquella noche del 31 de octubre de 1990. Tiene un guardián, invisible para la mayoría, perceptible para unos pocos, pero siempre presente, siempre vigilante. Y mientras ese guardián permanezca en su puesto, la puerta seguirá cerrada y los muertos permanecerán muertos. Exactamente como debe ser, exactamente como Ernesto Maldonado se sacrificó para asegurar. Exactamente como será mientras su alma continúe su vigilia eterna en el umbral entre mundos. Algunas historias no terminan con felicidad, terminan con propósito, y a veces eso es más que suficiente.